evangelio es la razón por la que Dios llamó al apóstol Pablo. Fue la razón por la que fue separado, apartado, marcado, enviado a predicar el evangelio de Dios. Y como hemos visto también, la palabra evangelio significa las buenas noticias o buenas nuevas, evangelio. Y hoy no les voy a poner espacios en blanco. Vi algunos pasando trabajo en algunas reuniones. Cada vez que pueda les voy a dar ya el bosquejo completamente hecho, y así no hay que hacer ni el PowerPoint, porque lo que voy a decir ahí, lo que voy a decir es lo que usted tiene escrito ahí. Solamente puede añadir sus notas personales en la medida que el Señor va tratando con usted. De hecho, si se da cuenta, la hojita de hoy viene con huequitos. Les recomiendo que haga esto, mire. Así las voy guardando yo. Cogí un folder y si se le perdió la 1 y la 2, allí están la 1 y la 2. Y voy a ver de alguna manera, quizás en el internet o en algún lugar aquí, poner los que ya están completados para que se pongan al día. Porque es bueno. Esto le va a servir, no solamente para este tiempo en el que estamos estudiando, pero para usted mismo poder usarlo, estudiar y esas cosas que son tan útiles, ¿no? Ya decíamos que la palabra evangelio significa eso mismo, buenas noticias o buenas nuevas. Y es importante destacar que Pablo no dijo que él fue llamado y apartado para una religión, o fue llamado y apartado para una denominación o una secta, un grupo hecho por el hombre. Pablo enfatiza el hecho de que él fue llamado para las buenas nuevas de Dios, para compartir las buenas nuevas de Dios. Incluso no fue ni siquiera llamado para compartir el evangelio de justicia social y de bienestar social. No, tiene que ver con otra cosa. Él dijo que fue apartado para el evangelio, las buenas noticias de Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 4, dice más o menos, puede leer después con calma todo lo demás, pero dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No tengo otra cosa que hablar. Se me confió el evangelio, dice Pablo, hablo el evangelio. Y lo hago, mire lo que dice en 1 Tesalonicenses, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y ya hemos considerado entre nosotros anteriormente lo que el evangelio es, pero solamente para refrescar, sin mirar las notas, a ver quién recuerda qué es el evangelio. Si alguien le pregunta en la calle, bueno, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Perdón? Hable alto, hable sin miedo. Las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir nuevas? Noticias, ¿verdad? Las noticias. Buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Perdón? Jesucristo vino a salvar. Que Jesucristo vino a salvar al pecador, ¿verdad? Vino a salvar al hombre. Eso es importante. Ahora, el evangelio es, y aquí es donde quiero que vayamos un momentico para que vea la extensión del evangelio. En el verso 2, el apóstol Pablo continúa hablando del evangelio de Dios y dice, hablando de Dios, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, que el evangelio que Dios había prometido. Y alguien puede decir, pero yo pensaba que el evangelio era cosa del Nuevo Testamento, que el evangelio era Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y que el evangelio era lo que los apóstoles predicaban, que era algo nuevo. Pero el evangelio del Nuevo Testamento, y usted lo tiene en sus notas, es la buena noticia de Dios prometida en el Antiguo Testamento. Es decir, ya Dios desde tiempos antiguos había prometido precisamente la salvación. Había prometido, dado esa buena noticia: voy a salvar al hombre, mi plan es redentor, mi plan es redimir. Y nos damos cuenta entonces, dice, que él había prometido, vaya al verso 3 ahora, vaya al 2 conmigo, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. ¿Y con quién tenía que ver el evangelio? Acerca de su hijo, ¿verdad? ¿Quién es su hijo? Dice ahí, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David,
según la carne. Jesucristo, desde tiempos antiguos, desde que Dios había dado la promesa, es el sujeto y es el autor del Evangelio. Pero el Evangelio, la buena noticia, tiene su origen mucho antes del nacimiento de Jesús. El Evangelio no surge cuando nace Jesús, desde antes. El Evangelio comenzó hace mucho tiempo. En la mente de Dios ya estaba, en el plan de Dios ya estaba la buena noticia. Y Dios predijo la venida del Evangelio, obviamente, de la buena noticia, su Hijo, a través de los profetas de la antigüedad. Eso es lo que está diciendo. Y esto es relevante en el contexto que está hablando. Porque si usted va, por ejemplo, cualquier estudioso de la Biblia, y es posible que usted lo haya estudiado, lo haya escuchado también, que el Evangelio, la promesa de Dios salvar al hombre y redimir, ¿cuán lejos en la historia hacia atrás usted cree que va? ¿Hasta qué punto? Piensa en el Antiguo Testamento. ¿Hasta dónde va por ahí para atrás? Hasta Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 3, verso 15. Eso no está en su nota, por lo que le gustan los datos interesantes. Se conoce como el protoevangelium, el protoevangelio. Proto siendo primero, el primer evangelio, la primera vez que se habla del evangelio, se habla en Génesis capítulo 3, verso 15. Blandi creo que lo tiene ahí, ¿verdad? Puede leerlo, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando precisamente, ¿sabe de qué está hablando ahí? Lo que pasó en la cruz del Calvario, de eso está hablando. Génesis capítulo 3. ¿Te levantó la mano? Muy bien. Entonces el evangelio es antiguo. Lo que Pablo afirma es lo que el mismo evangelista Marco dice en Marcos capítulo 1, versos del 1 al 3, cuando dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dice, así comienza la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito. Ahora se va a desenvolver, ahora va a comenzar a tomar lugar, dice Marcos, lo que ya Isaías el profeta había escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero hay mucho más en esta afirmación. El evangelio no solamente es la buena noticia que Dios había prometido. Aquí también es importante esta declaración, porque Pablo está respondiendo de alguna manera a los que decían que lo que él y los otros apóstoles estaban predicando era algo nuevo. Por eso afirma que esto que yo estoy hablando, dice Pablo, este mensaje que yo tengo no es algo que se nos ocurrió ahora. Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya Dios había prometido en la antigüedad a través de los profetas. En otras palabras, le está diciendo especialmente a los judíos que el evangelio no es en principio una cosa nueva, una versión inferior del judaísmo. Para los judíos muchas veces llegaron a pensar hablaron del evangelio diciendo esto es una versión inferior, está denigrando la religión judaica, por lo tanto esto es inferior. Y él está diciendo no, esto no es inferior, no es diferente tampoco. Esto es el cumplimiento de lo que ya Dios había prometido. Y déjeme decirle, porque usted debe saberlo, Pablo era un experto en las Sagradas Escrituras. Pablo era un rabino, Pablo era una persona preparada. De hecho, él fue educado a los pies del más grande de los maestros de la religión en su tiempo, fariseo de fariseos, dice que él era. Él sabe lo que él está diciendo, un experto en el Antiguo Testamento, y él habla con autoridad acerca de las Sagradas Escrituras. Pero también Pablo tiene otra cosa. Pablo no solamente era un experto en las Sagradas Escrituras, no habla solamente porque tiene la autoridad del conocimiento. Pablo tiene la autoridad de la revelación, y de esto hablamos en la introducción a este libro, ¿verdad? Pablo hablaba con revelación de Dios. Por lo tanto, el evangelio de alguna manera viene a ser también la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia viene a ser esto. Y a mí me llamaba la atención estudiando esto, que Pablo toma los nombres y los títulos de Jesús y los presenta uno detrás de otro. Comienza diciendo, por ejemplo, en el verso 3, acerca de su Hijo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto?
Bueno, obviamente no es hijo en la forma en que nosotros entendemos la relación entre un padre y un hijo, humanamente hablando. En otras palabras, Dios no se casó y tuvo un hijo. No está hablando de eso, no está hablando de una concepción física de esa manera. No se unió a María y tuvieron un hijo. No es de eso de lo que está hablando. Usted tiene ahí en sus notas, Jesús es el Hijo de Dios. En primer lugar, en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En ese sentido de que es Dios manifestado en forma humana, es que es el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Pero es Hijo de Dios también en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo. Esto es una verdad bíblica que nosotros la recordamos especialmente en Navidad, ¿verdad? Que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Puede leer luego Mateo 26. Pero una de las razones por la que los líderes judíos persiguieron continuamente a Jesús, tiene que ver con el hecho de que Jesús no dijo directamente yo soy Dios, pero se identificó como Hijo de Dios, y para los judíos eso era una blasfemia. Los judíos sabían, especialmente los líderes religiosos, ellos sabían lo que Jesús quería decir cuando Él decía yo soy el Hijo de Dios, porque ser Hijo de Dios quiere decir que era de la misma naturaleza que Dios, estaba siendo igual a Dios. En otras palabras, cuando Jesús dijo o decía yo soy el Hijo de Dios, lo que estaba diciendo es yo soy divino. Tremendo. Para los judíos eso era algo fuerte, por eso lo perseguían, por eso querían acabar con él, porque esto es blasfemia lo que este hombre está diciendo. No, pero los judíos no eran los prometidos, ¿Era el pueblo prometido? No, era el pueblo encargado, yo le digo, obviamente, era la tierra prometida, era el pueblo escogido, es lo que usted quiere decir, pueblo escogido. El pueblo escogido no como único, el pueblo, y ahí eso es uno de los problemas de los judíos tenían, que ellos cuando hablaban del pueblo escogido, ellos pensaban somos los únicos, pero ellos no fueron escogidos como exclusividad. Ellos fueron escogidos con una misión. Ellos fueron escogidos para dar a conocer a Dios al mundo entero. Solo que lo retuvieron para ellos. ¿Entienden? Pero ellos no creían que Jesús vino. Pero ellos rechazaron a Jesús. No creyeron en el Mesías. De hecho, en Juan capítulo 1 dice a los suyos, en el verso 12, vino y los suyos no le recibieron. Y ahí donde este problema, comienzan a rechazarlo desde el principio. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está hablando precisamente el Señor, y me salió un poquito del contexto de lo que estaba diciendo, pero cuando Jesús habla de que Él es el Hijo de Dios, se está identificando como divino, lo rechazan. Punto, se acabó. No, esto no es posible. Así que luego dice que su Hijo, nuestro Señor, esa palabra Señor, Kyrios, Curios, dicen algunos, y lo tiene ahí en sus notas, es un título para Dios y para Cristo. Nuestro Señor quiere decir aquel que ejerce autoridad sobrenatural sobre la humanidad. Fíjense, esto es, cuando está diciendo Señor, el apóstol Pablo está haciendo una declaración contundente. Él no está diciendo Señor en el sentido que nosotros decimos, y el Señor Luis apagó la luz. No está hablando de eso. El señor Domingo apagó la pantalla. No. Está hablando de Señor, está hablando con alguien, un título para identificar a Dios y a Cristo. Alguien que gobierna, que está en autoridad por encima de todo. Se le está dando es un título divino. Eso es lo que está haciendo. Señor, gobernante, aquel que manda. Luego dice Jesucristo. En la Reina Valera une los dos nombres. Dice de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Jesucristo. En una sola palabra, pero en el original esa palabra Jesucristo está separada. De hecho, hay traducciones en la Biblia que ponen Jesús Cristo separado. ¿Por qué? Es relevante. Bueno, en primer lugar, porque Jesús, ¿recuerda qué quiere decir Jesús? Usted sabe lo que quiere decir Jesús. Y llamará su nombre Jesús porque Él. Llamará su nombre Jesús porque Él. ¿Qué iba a hacer Él? Come on, people. Salvador.
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador. Jesús quiere decir Salvador. De hecho, lo tiene ahí en sus notas. El nombre arameo Jesús es el mismo que el nombre hebreo Josué. Era un compuesto de dos palabras hebreas, YHWH y salvación. Puede significar Jehová salva, Jehová libera, Jehová es la salvación. Jesús es el griego del arameo hebreo Mesías, que quiere decir Salvador. Y luego la otra palabra. Ahora miren cómo Pablo está hablando el evangelio de Dios, que trata de quién, que trata de su Hijo, divinidad. Nuestro Señor, divinidad. Jesús, Salvador, igual que Jehová, Salvador. Y ahora dice Cristo, que quiere decir el ungido. Es la traducción griega del término hebreo Mesías, que significa ungido. Y dice que en el Antiguo Testamento varios grupos de líderes, profetas, sacerdotes y reyes fueron ungidos como señal de la elección y el equipamiento de Dios. Así que fíjense cómo es la introducción de esta carta. Cuán contundente, cuán fuerte es, que está diciendo el evangelio de Dios que fue prometido por los profetas tiene que ver con Dios, porque Cristo es Dios y habla Jesús, Cristo, Hijo, Señor, todas estas cosas. Ahora, lo interesante de esto es que les decía que en el Antiguo Testamento varios profetas, sacerdotes y reyes fueron ungidos. Miren lo interesante de esto, a los que les gustan los datos interesantes acerca de Jesús. Reyes, sacerdotes y profetas fueron ungidos para su oficio en el Antiguo Testamento. Y estos tres oficios se cumplen en Jesús. Jesús es las tres cosas. Jesús es sacerdote, es profeta, es sacerdote y es rey. ¿Qué es un profeta? A ver, alguien que me dice un profeta. ¿Verdad? Alguien que habla de parte de Dios. Puede ser en relación al futuro, puede ser en un momento inmediato, puede ser un mensaje que no sea necesariamente prediciendo, pero habla de parte de Dios. Un profeta es alguien que hablaba de parte de Dios, y en ocasiones un profeta es alguien que hablaba por Dios. Es decir, Jehová dice, ya está hablando Dios a través de él. Incluso, por ejemplo, Isaías, que lo citábamos el lunes en la reunión de oración. Isaías dice, yo digo, y es el profeta el que está hablando, pero es Dios el que dice. Es un profeta, es alguien que habla de parte de Dios, ya sea para predecir el futuro, que habla por Dios, que habla con la autoridad de Dios. Y Jesucristo, ¿qué dice Juan 1:1 acerca de Jesús? Que Jesús era, ¿qué cosa? En el principio era el verbo, es la palabra, ¿no? Y cuando usted va a ver, se da cuenta de que Jesús anduvo precisamente haciéndose la palabra encarnada, y él anda hablando de parte de Dios, hablando por Dios. Jesús cumplió el oficio profético, pero también el oficio sacerdotal. ¿Cuál era la función de un sacerdote? A ver, alguien me dice, la función de un sacerdote. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? ¿Perdón? Predica, ¿qué más hace? Dirige, ¿qué más hace? Vamos a ir un poquito más pegado al contexto de la Biblia. ¿Cuál era el trabajo de un sacerdote? ¿Recuerda? Sacrificios. El sacerdote era el que venía delante de Dios en representación del pueblo. Eso hacía un sacerdote. Y el sacerdote tomaba el sacrificio. Digamos que Erlandi era pecador. Bueno, Erlandi no, Chari era pecador. Digamos que Erlandi venía año tras año, venía a ofrecer su ofrenda por el pecado. Erlandi no la podía ofrecer él. ¿Quién la cogía? ¿Quién era el intermediario? El sacerdote. Tomaba la ofrenda de Erlandi, ¿verdad? Erlandi, por ejemplo, cuando era un sacrificio de carnero, por ejemplo, le ponía las manos para transmitir, de esa manera simbolizar que transmitía su pecado. ¡Pum! Pero su trabajo fundamental no era predicar. En el Antiguo Testamento el trabajo primario del sacerdote era interceder por el pueblo. Porque no todos los sacerdotes predicaban. Y eran incluso la tribu de Leví era completa de sacerdotes. Pero el trabajo principal de los sacerdotes era interceder delante de Dios a favor del pueblo. Era el que presentaba los sacrificios, era el que presentaba las ofrendas.
y podía levantarse y podía leer la ley, podía leer la palabra, pero su trabajo principal, el trabajo principal de un sacerdote, de hecho hay una religión que todavía tiene sacerdotes y eso es lo que ellos supuestamente hacen, ¿verdad? Entonces el trabajo principal del sacerdote era eso, y Jesús viene a ser nuestro sacerdote en ese sentido. Fíjese, Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Saben lo interesante del sacerdocio de Jesús? Que Jesús es sacerdote y cordero a la vez. Qué tremendo, hermanos. Solamente Dios, sacerdote y cordero a la vez. Él es quien ofrece cuando Él se ofrece, cuando Él se entrega. Hebreos 6:20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. Fíjense aquí el sacerdocio definido en un solo versículo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, ¿verdad? Función sacerdotal. Entre Dios y los hombres hay uno solo. Así que los que creen, la religión que cree que tienen que ir a un sacerdote hombre, humano, a confesarle sus pecados para que él lo absuelva y lo represente delante de Dios, eso no es bíblico. Porque la Biblia dice que hay un solo mediador. Ni siquiera los santos, cualquiera que dice hay que rezarle a los santos para que el santo hable, eso no es bíblico. Punto. No hay otra manera de verlo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero no solamente Jesús es profeta, es sacerdote. No tenemos que buscar versículos bíblicos ni mucha teología para probar lo que usted sabe, lo que estábamos cantando hace un ratito. Él es rey. Él es el rey. De hecho está implícito en su título: Cristo, ungido, Mesías, Rey. Y Apocalipsis 17:14 es uno de mis versos favoritos porque tiene que ver con el Señor Jesús y la iglesia en los tiempos finales. Y dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. 17:14. Porque Él es Señor de señores. ¿Y qué más? Y Rey de reyes. Ahora mire lo que dice de nosotros. ¿Cuántos de ustedes dicen: yo estoy con Jesús? ¿Eh? Dice: y los que están con Él, ¿cuántos están con Él? Dice: son llamados, elegidos y fieles. Alguien dice amén esta noche. Los que están con Él, aleluya, son. Así que el evangelio se refiere, tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Y Él es tanto el sujeto del evangelio como el autor del evangelio. Por Él y a través de Él es que el evangelio existe. Por Él y a través de Él es que el evangelio es proclamado. Él lleva la buena noticia de Dios al hombre y al mismo tiempo Él viene a hacer la buena noticia de Dios para el hombre, Jesucristo. Y el evangelio, seguimos con sus notas, revela dos verdades gloriosas. Primero, revela la humanidad de Cristo. El evangelio muestra a Cristo hombre, el Hijo de Dios, este ser divino, eterno, la palabra eterna, se hizo hombre. Leíamos hace un ratito ahí que dice, verso 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne. Ahí creo que le puse en sus notas porque ese era del linaje o de la simiente de David. Era del linaje de David. Esa palabra linaje es la palabra simiente, de la semilla de David. Fue hecho de la simiente de David, sí. No, el versículo es Apocalipsis 17:14. Sí, eso fue lo que dije. 16. 17 dije, ¿verdad? 17. Yo dije 17. Ya. Apocalipsis 17:14. Y está en sus notas incluso, yo se lo puse en la nota también. ¿Ya? Era de la simiente de David. Esa parte era del linaje de David, quiere decir fue hecho. Era el linaje, fue hecho de la simiente de David. Mira lo que significa esa declaración. Significa la entrada en una nueva condición. El verbo significa hacerse. Juan lo utiliza en su declaración, el verbo se hizo carne. ¿Verdad? Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, entró en un nuevo estado o una nueva condición al asumir un cuerpo humano y ponerse bajo las limitaciones humanas. Fue hecho de la simiente de David, del linaje de David, es decir, nació como hombre, nació
como descendiente de David. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y el punto es este: Dios, y esto es sumamente importante entenderlo, para que el Evangelio sea efectivo en nuestras vidas, que Dios envió a su Hijo al mundo en condición de hombre, en carne humana. Y estas palabras significan también, era del linaje, llegó a ser del linaje. En otras palabras, el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne y se hizo sangre, se hizo igual a todos los demás hombres. Y tenía una naturaleza humana. Cuando Jesús tenía hambre es porque tenía hambre. Cuando tenía sed es porque tenía sed, porque tenía una naturaleza humana. Por eso sufrió las penalidades que sufrió, las pruebas, incluso pruebas que nosotros mismos también podemos padecer y sufrir. Pero también porque se hizo hombre, Él puede socorrernos. Él puede entendernos. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque siendo Dios nos puede entender también. Fíjense, Hebreos 2:14 en adelante dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Vio? Hablando de Jesús. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, una vez más, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si alguien dice: yo fui tentado y no pude resistir la tentación, no tiene que ver con la disposición y la capacidad de Dios. Porque Él fue tentado, nos puede socorrer a nosotros cuando somos tentados. Así que lo primero tiene que ver del Evangelio, una verdad gloriosa, tiene que ver con la humanidad de Cristo, 100% hombre. Pero lo segundo tiene que ver con ¿qué cosa? Con la divinidad de Cristo. Cristo no solamente hombre, Cristo también Dios encarnado. Y esto es algo profundo, y esto es algo crítico, algo fundamental, porque habla de la naturaleza divina del Señor Jesucristo. ¿Cuándo existe Jesucristo? ¿Cuando nace en Belén? No, Jesucristo existe desde antes de venir al mundo, porque Él es eterno, es la palabra eterna, el verbo eterno de Dios. Sin embargo, desde su venida al mundo, ahí lo que Pablo está diciendo, se declara que Él es Hijo de Dios por dos cosas. Miren, que verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Vamos a hacer un alto aquí. El Espíritu de Santidad en Jesús declaraba, anunciaba, proclamaba que Él era el Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. En otras palabras, Cristo era la encarnación misma de lo puro, la encarnación misma de la santidad. Cristo la encarnación misma de la moralidad, de la justicia, de la pureza. Y por eso su vida, la vida de Jesús, lo demuestra. La vida de Jesús lo enseña. Vivió como hombre 30 y tantos años y nunca pecó. Nunca pecó. De hecho, 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, no conoció pecado. Es la encarnación de la santidad, la encarnación de la pureza. El Espíritu de Santidad da testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Pastor, ¿y por qué no nos deja verlo? Eso pregúntaselo cuando llegue al cielo, porque no tengo respuesta para ti para eso. Si nos deja verlo y tocarlo incluso. Para eso está la fe. ¿Te has visto que esa canción dice: con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré? Hasta ahí llegamos. Porque también, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren lo que dice 1 Pedro, verso 22, capítulo 2, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Espíritu de Santidad en Jesús da testimonio: este es el Hijo de Dios. Esta pureza y esta santidad de Jesús, esta perfección de Jesús, este no cometer pecado, no engaño en su boca,
Esto es declaración de que Él es el Hijo de Dios. Esa palabra declarar quiere decir asignar a alguien una tarea, función o papel concreto, quiere decir nombrar, decretar, especificar, poner, prefijar, declarar, determinar. Ahora, eso es lo primero. El Espíritu de Santidad en Jesús es testimonio de que es Hijo de Dios. Pero lo segundo, en la parte final del verso 4, lo primero que lo declara es el Espíritu de Santidad. ¿Y cómo lo hace el Espíritu de Santidad? Por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, la resurrección de Jesús es la declaración contundente de que Él es el Hijo de Dios. Todo el que ha muerto, está desaparecido y no ha vuelto más a la vida. La prueba está en una sola pregunta: ¿dónde están los que murieron? No están, físicamente no están. Una vez que dejan este mundo, ya no los volvemos a ver. Pero Cristo no. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volvió a andar por la tierra. Cristo murió, Cristo resucitó, ascendió y Cristo viene otra vez. Estamos hablando físicamente, dijo, físicamente. La muerte no pudo detenerlo, porque Él era el Hijo de Dios y poseía el espíritu de perfección, de santidad. Ahora, aquí hay una pregunta tricky que capaz ustedes no se dieron cuenta, porque alguna gente dice, bueno, entonces dice que fue declarado Hijo de Dios por el espíritu, aquí lo dice, vamos a ir, espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y alguien puede decir, bueno, y algunas personas cuestionan algo aquí y dicen, bueno, entonces Él realmente no fue Hijo de Dios hasta que resucitó. Porque dice aquí que fue declarado, que a Él lo declararon Hijo de Dios cuando resucitó, por la resurrección. Pero está diciendo, fue declarado el Hijo de Dios con poder. Con poder, pero sí, pero el punto es, con poder o sin poder, pero por la resurrección, ¿verdad? Y Dios dice, pero no. Entonces, antes de la resurrección, esto no es lo que yo pienso, antes de la resurrección no era Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios después de la resurrección, porque aquí dice, esto fue declarado. Ahora yo le voy a decir, se lo voy a ilustrar a ustedes de una manera. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen jardín en la casa? Jardín, flores, plantas plantadas, ¿verdad? Son bonitas. A ver, ¿cuántos de ustedes me pueden decir esta semilla, de qué planta es? Volviste el color y te engañó el color. ¿Ya? A menos que usted sea un experto en plantas. Si usted tiene plantas, ¿ya? Y usted tiene plantas de los pies también. ¿Ya? ¿Qué planta es esa, Soraya? A ver, a María. O sea, yo te enseño esta semilla y esa es. Tú sabes la planta que es. ¿Usted sabe de plantas? ¿Usted tiene plantitas en la casa? ¿Qué planta es esa? ¿No semilla de qué? Ah, no sabe, que no eres jardinera. Y usted, no, usted sabe qué planta es. ¿Ya? Y usted sí, Luis, usted sí que siembra. ¿Qué planta es esa? ¿Semilla de planta de qué? Pero de mostaza. Parece mostaza, pero no es mostaza. Por pequeñita. No sabe. ¿Usted no ve lo mismo? ¿Qué planta es esa? ¿Qué planta es esa? El balazo le marqué. Una semilla. Ya, no tiene idea, ¿verdad? Tiene idea. Ok, vamos a hacer una cosa. Porque mira, esto es así. Vamos a coger esta semillita y vamos a dar un viaje en el tiempo acelerado. Y yo voy a coger una semillita, aquí la tengo en la mano, y la voy a poner aquí, en la tierra. ¿Verdad? Voy a poner en la tierra. La voy a sembrar. Ya está pasando el proceso. Todos los procesos que tienen que pasar con la tierra, de echar un poquito de agua, ¿verdad? Nadie sabe lo que esa semilla es, a menos que usted sea un experto de verdad en plantas. Nadie sabe lo que es la semilla es. Pero la semilla va a pasar todo el proceso, está en la tierra. No se sabe lo que es. Nadie puede declarar lo que esa semilla es. Alguien puede decir declarar. Yo declaro que eso es. No, ¿verdad? Ven. Vamos a ponerla aquí. Vamos a esperar que pase el proceso. Y vamos a darnos un viaje acelerado en el tiempo.
y pasa el tiempo y la lluvia cae, el sol y la semilla empieza a romperse y empieza a brotar y empieza a salir. Y mientras era semilla, no se sabía, Nadie sabía. ¿verdad? Pero cuando brota, entonces vemos que es una linda vicarias. Vicarias decimos nosotros. No sé cómo le dicen ustedes a esta planta, ¿verdad? La resurrección es la declaración de lo que la semilla es. Esta semilla no fue vicaria cuando salió de la tierra. Esta semilla ya era vicaria. Pero cuando rompió, pasó todo el proceso y salió, entonces declaró. Yo no sé, aquí dice que se llama vinca, una vinca. Ahora, esta es la declaración. ¿Se da cuenta? Cuando está hablando de que Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, declarado por la resurrección de entre los muertos, está diciendo la resurrección de los muertos solamente es la proclamación, es la declaración, es la demostración, es la evidencia de que la semilla es lo que dijo que era. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso es lo que está hablando de declaración. No está diciendo que fue hecho Hijo de Dios después de la resurrección. No, por el contrario, está anunciando. De hecho, la resurrección era un tema divisivo entre los mismos judíos. Dentro de la misma religión judía, las sectas contendían. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Ahora, ambas verdades gloriosas, Jesús, hombre, humanidad y Dios, es importante. ¿Por qué es importante la humanidad entender que Jesús fue hombre? Le puse varios versículos debajo de la pregunta. Bueno, Gálatas 4:5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Punto número 1. Solamente un hombre podía nacer bajo la ley, eso tenía que ser hombre. Ningún animal, ni siquiera los ángeles estaban bajo la ley. Solo los seres humanos nacían bajo la ley y solo un ser humano podía redimir a otros seres humanos nacidos bajo la ley. Eso necesitaba ser hombre. Por eso todos nosotros, todos los hombres, toda la humanidad somos culpables de transgredir la ley de Dios. Por lo que solamente un hombre perfecto tenía que ser hombre. Solamente un hombre perfecto, Jesucristo, podía guardar la ley y cumplirla perfectamente y entonces rescatarnos a ti. Pero otra razón, y tiene varios versículos ahí, para la humanidad de Jesús, pero luego voy a leer Hebreos 9:22. Dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que derramara sangre tenía que ser hombre. La sangre de los animales no podía quitar el pecado para siempre. Por eso año tras año tenían que ofrecer de nuevo, porque no había manera. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, y esta palabra quitar es remover permanentemente el pecado. Por eso tuvo que morir ¿quién? Cristo, hombre, el Cordero perfecto de Dios. Si no hubiera sido humano, no hubiera podido morir por nosotros, así de sencillo. Y porque Jesús fue 100% hombre, y de esto hablábamos un ratito, entonces puede relacionarse con nosotros de una manera única. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y creer que Jesucristo vino en carne es necesario para la salvación. Es un aspecto fundamental del Evangelio. De hecho, primera de Juan 4:2-3 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Mire por qué es importante. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es necesario creer que hombre,
100%. Ahora, ¿por qué es importante su divinidad? La razón es más sencilla cuando se trata de por qué tenía que ser divino. ¿Por qué es importante la divinidad de Jesús? ¿No? Jonás 2.9 dice, la parte final de Jonás 2.9 dice que la salvación es de ¿quién? Es de Jehová. Tenía que ser divino porque solamente Dios puede salvar. Incluso está implícito en su nombre Jesús, que Jesús quiere decir ¿qué cosa? Salvador, ¿cierto? Fíjense, el hombre no tiene poder para salvarse a sí mismo ni para salvar a nadie. El hombre no puede salvar a nadie. Solo Dios puede salvar. Por lo tanto, el Mesías, el Salvador, tenía que ser 100% hombre para poder morir por el hombre, pero tenía que ser 100% Dios para poder salvar al hombre. Si no, no lo salvaba nadie. En otras palabras, si Jesús no hubiera sido divino, no nos hubiera podido salvar. Si no hubiera sido humano, no hubiéramos podido morir en nuestro lugar. Y si no hubiera sido divino, no nos hubiera podido salvar. Su divinidad era necesaria también para revelarnos a nosotros, darnos a conocer a Dios mismo. Solo Dios puede revelarse a sí mismo. Solo Dios revela a Dios. De hecho, Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tenía que ser hombre para poder ocupar nuestro lugar. Tenía que ser Dios para poder salvarnos. Solamente Dios puede salvar. Y esto es lo que Pablo entendía y mucho más. Pablo introduce luego un aspecto del Evangelio de la vida cristiana que es característico de Pablo, lo presenta junto con su apostolado en el verso 5 y ya concluimos casi. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y es interesante porque recibimos, ahora está hablando no solamente de él como apóstol, está hablando de los otros apóstoles, pero en un sentido más extenso está hablando de todos los creyentes. Está diciendo que todos los creyentes hemos recibido la gracia de Dios. Hemos recibido la misericordia de Dios, el favor de Dios, su amor, su salvación. Hemos recibido de Dios lo que nosotros no merecíamos. Eso está diciendo. La gracia de Dios incluye todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todas las maravillas, todas las bendiciones que Dios ha derramado y derrama continuamente sobre nosotros. Y esta gracia de Dios se lo puse ahí en 4 puntos. Se evidencia en primero su gran amor para con nosotros, el inmenso amor de Dios. La gracia de Dios se muestra en su amor para nosotros. Usted tiene Romanos 5.8 ahí entre paréntesis que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios se evidencia en el amor inmenso de Dios. Con amor eterno te he amado y te he prolongado toda mi misericordia. Pero se evidencia también en el regalo de la salvación, gratuita, sin costo alguno. Todo lo que requiere es la respuesta en fe del hombre. Ahora, siempre que hablo de la salvación gratuita, me gusta recordar algo. La salvación es gratis para nosotros, pero no fue gratis para Dios. Cristo tuvo que pagar un alto precio. Dios tuvo que entregar a su Hijo. Cuando decimos la salvación gratis, no decimos que no tiene un valor, que no tiene un precio. No lo tiene para nosotros, pero para Dios lo tuvo, ¿verdad? Y nosotros vemos la gracia de Dios en su continuo cuidado de nuestras vidas. Filipenses 4:19 es uno de esos versículos que nos recuerda cuánto nos cuida Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero si eso fuera poco, la gracia de Dios se evidencia también en la promesa de redención eterna. De que seremos transformados, de que seremos perfeccionados y que se nos dará a nosotros el glorioso privilegio de vivir eternamente con Él, eternamente para adorarle a Él. Primera de Corintios 15:51 o 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que dice que hemos recibido la gracia, pero hemos recibido, dice, el apostolado. Ahora, ya hablamos de la mentira del apostolado de los tiempos modernos, no nos vamos a detener en eso, pero lo que Pablo está diciendo aquí tiene un doble significado. Primero está hablando de su llamado como apóstol, ¿verdad? Él ha recibido el apostolado, pero también está hablando de los creyentes quienes han sido enviados en la misma misión de los apóstoles. Cuando Jesús resucitado apareció a los discípulos, dice que entró y les dijo,
paz a vosotros. Y le digo algo a los discípulos que se extiende a nosotros como discípulos. Les digo, como me envió el Padre, así os envío yo a ustedes. ¿No es eso tremendo? Así que nosotros hemos recibido también, de alguna manera, el encargo apostólico, es decir, hemos recibido también la misión de Dios. Hemos recibido una misión, una tarea especial que Dios nos ha encomendado. ¿Y cuál es esa misión? Pablo dice que es la obediencia a la fe en todas las naciones. La obediencia a la fe. Y ahí vemos en este versículo 5, vemos los dos grandes objetivos del Evangelio. Primero, la salvación de los perdidos. Las dos metas del Evangelio es que los perdidos se salven, que la gente conozca a Cristo, que la gente reciba el perdón de los pecados. Ese es el objetivo número uno. Nosotros predicamos para que la gente se salve. El sábado vamos a ir a la playa, vamos a repartir tratados, vamos a hacer lo que vamos a hacer. La meta siempre es que la gente se salve. Número uno. Pero la meta suprema es que Dios en la salvación de otros sea también glorificado. Que Dios sea glorificado. Por eso dice, obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí el nombre habla del carácter de Dios, habla de todo lo que Dios es, todo lo que Dios es en su ser. El nombre, cuando habla de nombre, no está diciendo nombre en el sentido solamente de citar a una persona. Está hablando nombre, por ejemplo, nombre refleja carácter. Yo digo Hitler, ¿qué le viene a la cabeza? El carácter, ¿verdad? Yo digo Maduro, ¿qué le viene a la cabeza? Un podrido, ¿no? Maduro es un podrido. Yo digo Y el canto. Solavaya, ¿verdad? ¿Qué le viene a la cabeza? ¿Cierto? No sé, pero digo Pablo, ¿qué le viene a la cabeza? San Pablo, ¿verdad? Digo Zulema, y usted no sabe las cosas que vienen a la cabeza. ¿Qué quiero decir? Que el nombre habla del carácter, habla de la reputación, ¿verdad? Identidad, el carácter del individuo. ¿Quién es este individuo? Eso cuando dice por amor de su nombre, está hablando de todo lo que Dios representa, de todo lo que Dios es. Así que ahí les dejo una pregunta de reflexión personal. ¿Cómo me ayuda cada día el conocer acerca de la humanidad y divinidad de Cristo? Cuando yo sé que Cristo es 100% hombre, vino en la carne, 100% hombre, 100% Dios, ¿qué efecto tiene eso en mi vida? Cuando enfrento mis desafíos diarios, mis luchas diarias. Voy a ponerlo de otra manera, cuando enfrento las tentaciones diarias, porque todos somos tentados, ¿verdad? ¿Cómo este conocimiento me ayuda en mi vida de oración cuando enfrento pruebas o tentaciones o en mis relaciones interpersonales? Y la última es, ¿qué puedo hacer para dar prioridad en mi vida a los dos grandes objetivos del Evangelio? ¿Cuáles son los dos grandes objetivos del Evangelio? Que la gente se salve y que Cristo sea glorificado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que los dos grandes objetivos del Evangelio estén activos en mi vida? Sean una realidad, sean prioridad para mí, ¿verdad? Y eso es entre usted y Dios, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero son preguntas que vale la pena pensar en ellas. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a despedirnos en oración. Señor, te alabamos y te exaltamos, porque tú eres nuestro Redentor. Señor, te damos gracias por el Evangelio. El Evangelio que había sido antes prometido por los profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio que tiene que ver con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio que fue declarado, que declara a Jesucristo como Hijo de Dios. Hijo de Dios con poder. Aleluya. Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Señor, gracias, porque la semilla brotó y germinó, como dijo que iba a brotar y germinar. Porque la resurrección comprueba, declara, y Señor anuncia, y es la evidencia de que la semilla divina resucitó. Es quien dijo que era ser. Y Señor, gracias por el poder que levantó a Jesús de los muertos, porque es el poder también, dice tu palabra, que actúa en nosotros. Señor, ese poder que actúa para sanar, que actúa para salvar,
que actúa para fortalecer, que actúa para guiar, que actúa para llenar, que actúa para afirmar, que actúa para rescatar, que actúa para consolidar, que actúa continuamente en nuestras vidas. Señor, gracias porque por el Evangelio no solamente llegamos a conocerte a ti y a tener comunión con Dios con el Evangelio, y por el Evangelio, y por el poder del Evangelio, y por la gracia que fluye en el Evangelio, por el Cristo del Evangelio, podemos vivir diariamente, victoriosamente. Señor, y por eso presentamos las necesidades de este pueblo, las necesidades de tu iglesia, Señor, de hermanos y hermanas que están atravesando momentos de tribulación, de pruebas en su vida, de desafíos. Te rogamos, Señor, que en tu gracia y en tu poder tú fluyas. Allí donde hace falta salud, que tú impartas salud. Donde hace falta fuerza, que tú impartas fuerza. Donde hace falta dirección, Señor, que tú ilumines y des dirección, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y ayúdanos a nosotros para dar prioridad en nuestras vidas a los dos grandes objetivos del Evangelio. Que todos los pueblos te conozcan,